Bajo supervisión adulta. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. ¿Qué hay detrás de la destitución de Dilma Rousseff? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que por cierto ha traído bastante polémica en la región. Incluso la posición de países como el Ecuador, Bolivia y la propia Venezuela han generado reacciones en el canciller de Brasil. Para tratar este tema, la destitución de Dilma Rousseff, que hay detrás de esto, y el impacto que esto puede tener en la geopolítica regional, que sucederá con Mercosur, ¿es un paso previo para la Alianza del Pacífico? Son temas que vamos a tratar. Presento a mis invitados el día de hoy, a dos ex cancilleres de la República del Ecuador, Fander Falconi y Francisco Carrión, a quien les doy la bienvenida. Francisco, muy buenas noches. Gracias. Fander, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Bueno, quiero comenzar con las voces que se han generado a partir de este evento político en Brasil, que era prácticamente la crónica de una destitución anunciada. Voy a proclamar el resultado. 81 senadores votaron. No hubo ni una abstención. Votaron por el sí 61 senadores. Votaron por el no 20 senadores. Vamos reiniciar los trabajos. Salgo de la presidencia. Sé que no traicioné, no cometí ningún acto ilícito. Salgo con dignidad. No quisiera estar en el lugar de los que se creen vencedores. La historia va a ser implacable con ellos. Dilma Rousseff tiene todo nuestro cariño, nuestra absoluta confianza, nuestro respaldo, al igual que el pueblo brasileño, pero no podemos conectar estos atentados a la democracia, por eso hemos retirado a nuestro encargado de negocios. Muito obrigado. Y de forma pronunciada en janeiro. Y creen que dándole el golpe de Estado a Dilma, el pueblo se va a rendir. Ya no hay golpe de Estado, sino son golpes. Golpe congresal o golpe judicial, como está pasando en Brasil. El día de hoy es un día muy triste para nuestra América y yo creo que quedará grabado en las páginas más oscuras de la historia de nuestra región. La historia vigila y es absolutamente implacable con la traición. Boa noite a todos. Assumo a presidência do Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. O momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil. Brasil representa un peso tremendamente específico en la reunión y recordemos que forma parte de los BRICS. ¿Qué va a pasar con los BRICS? ¿Qué va a pasar con ese peso específico de Brasil? Para comenzar, quiero preguntarles a mis invitados, hacerle una pregunta cuya respuesta va a ser corta para entrar luego al desarrollo de este tema. ¿Golpe de Estado o transgresión al marco constitucional y jurídico de Brasil? Francisco Carrión. Bueno, yo creo que hay que en esto ser absolutamente objetivos en cuanto al proceso que se ha seguido, al delito de que se le acusaba pues a la señora Dilma Rousseff. ¿Qué teníamos en el debate político? Porque aquí este es un asunto político. Toda la decisión tomada en el Congreso y en el Senado ha sido una decisión política. Y la verdad es que, ¿cuál es el supuesto delito? El delito es lo que llaman un maquillaje de cuentas, que eso, hasta donde yo conozco, no está
en la Constitución brasileña como un motivo para que sea destituida. O sea, no es una causal de destitución. No, no. Se habla mucho de corrupción a varios niveles. El mismo Congreso, el mismo Senado, el mismo grupo que la comisión encargada de juzgar a la señora Rousseff estuvieron salpicados de esta corrupción. De tal manera que a lo que quiero ir puntualmente es que el motivo por el cual ella fue destituida del cargo no existe en la Constitución brasileña en la medida en que no es traición a la patria, no, es simplemente algo que por lo demás, yo no quiero decir si lo ha hecho o no lo ha hecho, pero lo hacen muchos otros presidentes en otros países y que no es de ninguna manera causal de destitución. Ya vamos a explicar entonces, y les voy a pedir una explicación acerca de qué es el delito que se le acusa en términos de la resolución del Senado brasilero. Si no es entonces un tema de violentación al marco constitucional y al marco jurídico donde se establece causales específicas para la institución, ¿estamos frente entonces a un golpe de Estado, una estrategia política para recuperar el poder de parte de la derecha brasileña? Yo creo que no hay que ocultar las palabras, digamos. Se trata de un golpe de Estado institucional, un golpe de Estado de nuevo cuño. Ya no es del cuartelazo donde se deponía a un presidente y se lo sacaba en pijamas a medianoche, como en el caso triste de Honduras. Estamos hablando de un golpe de Estado institucional, en este caso por parte de un Congreso absolutamente desprestigiado, por parte de un Senado absolutamente desprestigiado, y eso sí, muchos de sus miembros cuestionados efectivamente por hechos de corrupción. Entonces es un golpe institucional, se le depone a una presidenta que gana legítimamente una elección con millones de votos, se le acusa de un delito que no se lo ha podido comprobar, que son actos de corrupción. Efectivamente son maquillajes de las cuentas fiscales, un procedimiento que lo hizo Cardoso, que lo hizo en su momento el propio presidente Lula. Y yo diría que en resumen se pasa del cuartelazo al congresazo, es decir, un golpe de Estado de nuevo cuño que afecta evidentemente a los procesos democráticos internos, regionales, y que ponen en vilo incluso el propio concepto de la democracia regional. Okay. Veamos entonces la coyuntura y para poder veamos el contexto, mejor dicho, de lo que representaba Dilma Rousseff en la presidencia de Brasil. Dilma Rousseff fue reelecta presidente de Brasil con el 26 de octubre del 2014 con 54 millones de votos, equivalentes al 51,62% del electorado. El 31 de agosto del 2016, el Senado brasileño la destituye con 55 votos a favor. Pero veamos cómo ha sido el comportamiento de la democracia en Brasil. El apoyo a la democracia en el año de 1996, me refiero a Brasil, representaba el 50%. Al 2005, el 37%. Al 2015, el 54%. Al 2016, el 32%. Es decir, ha habido una disminución de 22 puntos y la fuente de estos datos es Latinobarómetro. Es decir, ha habido o ha existido una especie de ñinguiringongo, una especie de electrocardiograma en cuanto a la estabilidad, fortalecimiento y consolidación de la democracia brasilera. Pero ¿por qué estamos analizando este tema? Es porque Brasil juega un papel importante en la región y no solamente en la región. Brasil es la mayor economía de América Latina en cuanto a PIB y la segunda de toda América, la séptima a nivel mundial, según el Fondo Monetario Internacional. Para el 2016, el Fondo Monetario Internacional espera una contracción, me refiero a Brasil, del 3,3% y una recuperación del 0,5% para el 2017. La inflación actualmente está en el 8,84%, según el Banco Central de Brasil, y la calificadora Moody's en febrero calificó a Brasil en BA2, un nivel especulativo. ¿El motivo? La turbulencia política. Y continúo como invitados. Esto nos refleja entonces que la institucionalidad democrática en las Américas, me refiero fundamentalmente a la región Latinoamérica y el Caribe, siguen siendo débiles estructuralmente hablando, a pesar de que el tiempo ha pasado, estamos en el siglo XXI y se ha avanzado en unas cosas, pero esto es como la canción, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Francisco Carrizo. Yo soy de los que creo, y los he tenido siempre, de que estamos frente a una América Latina
y Caribe distintos, muchísimos más maduros. Si tomamos como punto de referencia el año 48 en que se firmó la Carta de Bogotá, para tomar una fecha de referencia cualquiera, donde en los años subsiguientes se cambiaban gobiernos con una facilidad enorme con la intervención de tropas de los famosos Marines de Estados Unidos, solapados por la OEA. Ahora eso ya no es posible. Hay una, creo yo, América Latina madura, con errores que los cometen inevitablemente los gobiernos. Lo mismo pasa en Europa, lo que está pasando en España es una prueba, en fin, que hacen que esta América Latina sea una América Latina distinta en el sentido de que tiene una mayor identidad, tiene una mayor capacidad de reflexión sobre sus propios problemas. Se puede equivocar, por supuesto, muchos países europeos lo han hecho en todo este proceso, y en ese sentido yo soy de los que creo que América Latina debe ser la que resuelva sus problemas, ¿ya? Y en ese sentido intervenciones de otras potencias, especialmente de otras regiones, hacen innecesaria esa presencia para resolver nuestros problemas. Aquí daría la impresión, Wander, y quiero insistir con esta pregunta, pero ya aterrizando a Brasil por lo que ha sucedido en Brasil, que si bien América Latina de pronto en estos últimos años ha generado más noticias, se ha empoderado más de pronto la ciudadanía, pero da la impresión que los ambientes de gobernabilidad vuelven a estar presentes, es decir, se gana en las urnas con una votación importante, pero desde el Congreso se pretende cogobernar o revertir las decisiones del soberano. Yo creo que hay que volver a la introducción del programa, cuando tú planteas la importancia que tiene Brasil en el contexto geopolítico. Efectivamente, Brasil es un actor global, es parte del miembro de los BRICS, de este grupo de economías emergentes que alrededor de China, Sudáfrica, Rusia, estamos hablando de la séptima economía del planeta y por lo tanto lo que sucede en el Brasil tiene una repercusión geopolítica internacional. Es cierto los datos que tú mencionabas, pero también hay otro dato que quizás vale poner en el tapete de discusión. El PNUD acaba de publicar un informe haciendo una evaluación, el Programa de Naciones Unidas hace una evaluación de los logros en pobreza multidimensional y pone un dato absolutamente certero de lo que ocurrió en Brasil entre el año 2003, cuando inicia el primer gobierno de Lula, y el año 2013, que es el final del periodo de análisis. En ese periodo de análisis que ha estado el PT, un partido progresista, un gobierno progresista en el Brasil, han salido 38 millones de personas de la pobreza extrema, pobreza medida por ingresos. Y a su vez hay un ascenso social hacia la clase media en alrededor de 44 millones de personas que ascienden a la clase media en el caso de Brasil. Es decir, objetivamente, en el gobierno del PT, entre el año 2003 y el año 2013, luego quizás podemos ver lo que ha pasado en los últimos años, hay una mejora en las condiciones de vida en el Brasil. Es decir, si bien hay este clima de inestabilidad social y política que tú remarcabas en los dos últimos años, hay evidentes logros sociales que se manifiestan en salida de pobreza y en mejora de condiciones reales. Efectivamente, en los dos últimos años hay una reversión de la situación macroeconómica. De acuerdo a la propia CEPAL y a las previsiones de organismos internacionales, la economía del Brasil cae en un 3.8%, una caída drástica en su producción, que afecta también al empleo. El subempleo prácticamente se duplica entre diciembre del año 2014 y el primer trimestre de este año, y se espera un decrecimiento del 3.5% en este año. Si bien hay esa materialidad de las condiciones objetivas, eso no justifica de ninguna manera que se tenga que proceder a violentar un orden instituido democráticamente y un aspecto de gobernabilidad que no solo afecta, por eso yo decía al inicio, no solo afecta a la configuración política, democrática de un país con su peso específico, sino que tiene una repercusión geopolítica internacional sumamente fuerte. Yo, perdóname, yo creo que, y quiero corroborar y decir que estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Wander, pero añadir algo que me parece que es muy complicado para el futuro del Brasil, porque tú has logrado sacar de la pobreza a millones de personas durante este periodo del PT en el poder. ¿Qué va a pasar en la medida en que el señor Temer, el nuevo
presidente, que realmente es un personaje, a mi juicio, de lo que he leído, hasta siniestro en muchos sentidos, y por lo demás salpicado, o más que salpicado, creo que acusado directamente de corrupción, en la medida en que haya una demanda de todo ese pueblo que salió de la pobreza y que finalmente ahora va a exigir que el gobierno, que se ha levantado con la ilusión de mantener esa misma recuperación de su nivel de vida, veo que el futuro de Brasil es sumamente complicado. Y quizás hay un punto, ¿no? Temer está en este momento en China, y la imagen así mediática de Temer es comprando unos zapatos chinos en un almacén ahí, en un país que justamente tiene una guerra comercial con China y que propicia un desarrollo endógeno. Es decir, esa reversión de las conquistas sociales propio de los gobiernos neoliberales y de derecha, creo que ejemplifica muy bien ese acto. Esa reversión se va a manifestar en flexibilización laboral, que ya lo han anunciado, en procesos de privatización y de regulación del Estado, que ya lo han anunciado, y finalmente en una reversión de conquistas sociales históricas del pueblo brasileño. Okay, bueno, ahí vámonos a una primera pausa y regresamos con más de Pulso Político. La socióloga y periodista chilena Marta Harnecke se sienta con Javier Lasso para hablar del panorama actual de los gobiernos latinoamericanos y del homenaje a su trayectoria por parte del Estado ecuatoriano. En un nuevo programa de Palabra Suelta, este miércoles 22 horas. ¿Siente ansiedad cuando se olvida su teléfono celular en casa? No pasan 5 minutos y usted ya quiere revisar alguna de sus redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Que la tecnología nos controla? Habrá que ver hasta dónde es buena la tecnología para nosotros. Es el tema de Al Mediodía por Ecuador TV. Este miércoles a las 12 horas. Ecuador TV, somos todos. Bueno, estamos de vuelta en Pulso Político, estamos analizando qué hay detrás de la institución de Dilma Rousseff, considerando que Brasil tiene un peso específico en la región, me refiero a América Latina y el Caribe, y hemos dicho, la séptima economía mundial. ¿Se podrá mantener en eso? Ahora, yo quiero regresar al tema que ustedes trataron en el primer bloque. Fander Falconini, tú pusiste sobre la mesa el tema de la política social y sobre todo los resultados, pero de este tema que se la acusa a Dilma Rousseff, que es el maquillaje del presupuesto, casualmente para algunos analistas, y tanto en Brasil como internacionalmente, dicen es que ese maquillaje primero es una práctica y ha sido una práctica del resto de otros gobiernos, no es una causal de destitución, pero también el por qué lo hizo era básicamente para proteger esos programas sociales. Es decir, se está poniendo en riesgo estos resultados de carácter de inclusión social en Brasil con lo que acaba de pasar y además con lo que ya está mencionando el presidente Temer. Bueno, entonces esto nos lleva a un segundo elemento de análisis. No solo se trata de un golpe de Estado institucional, sino de un golpe de Estado neoliberal. Es decir, ya sabemos lo que es el neoliberalismo, en esto no hay ningún tipo de sorpresas, ya lo vimos practicarse este modelo supuestamente de desarrollo en el sudeste asiático, en su momento en América Latina, lo estamos viviendo en los países capitalistas centrales y lo estamos viviendo el caso de Argentina, todo el retroceso social que ha implicado lo de Macri. Y en los pocos meses, en estos 3 meses que está Temer en el Brasil, ya ha implicado un conjunto de procesos de contrarreforma de logros sociales. Esto es lo que provoca el neoliberalismo. Procesos de desregulación del Estado, de privatización, de enajenación de lo público,
público, de flexibilización laboral y de retrocesos en las conquistas sociales. Pero ¿cómo entender? Porque Temer era vicepresidente de la propia Dilma Rousseff, representaba pactos no de ahora, sino de antes. Es más, el propio Lula pactó con los medios de comunicación que eran opositores tradicionalmente y se había mantenido cierta paz y tranquilidad. ¿Cuál es el punto de inflexión que genera entonces toda esta reversión de los acuerdos políticos? Bueno, ahí hay una gran lección. No se puede aliar un partido progresista con la derecha. Temer representaba a la derecha y hubo muchas voces críticas al fortalecimiento de esa alianza y no buscar otro tipo de polaridades o capilaridades sociales con sectores que desde mi punto de vista pudieron ser mucho más afines en un proceso de gobernabilidad, concretamente con los ecologistas que en su momento representaba Marina Silva, por ejemplo. Me parece que ese tipo de alianza hubiera sido estructuralmente mucho más fuerte y ya vemos los resultados de haber tenido una alianza con la derecha. El ministro de Economía de Dilma, un elemento claramente identificado con políticas neoliberales, exfuncionario del Banco Mundial, y que eso no tiene nada de malo que ser funcionario del Banco Mundial, sino lo que representan y el tipo de intereses que se legitiman detrás de este tipo de organismos. Yo creo que esa es una de las causales fundamentales para tenerle en cuenta como una lección aprendida de este golpe de Estado institucional. ¿Te trasladarle la misma inquietud entonces a Francisco? Bueno, sí, yo coincido con lo que dice Fander, eso es definitivo. Ahora, yo creo que en este análisis que estamos haciendo, estamos dejando de lado, si me permites, Carlos, dos elementos fundamentales. El primero, el de la corrupción. El de la corrupción que definitivamente se ha impregnado en todas las capas políticas en el Brasil, incluyendo el PT, perdón. Y el otro, el rol que han jugado los medios en el Brasil en los últimos años. Bien sabemos el poderío que tienen los medios en el Brasil como para mover masas y mover intereses de los sectores más bien de derecha, conservadores, ¿ya? Y que le han hecho la vida imposible al PT durante su ejercicio del poder y que ha hecho que inclusive de alguna manera el PT tenga que aceptar muchas de estas, en muchos casos, chantajes, casi diría yo, que se produjeron a través de los medios, que movieron multitudes, que... o sea, los medios en Brasil inducen a esta crónica final. Es decir, canalizan, ¿no? Canalizan este hecho de la corrupción que es innegable que existe en el Brasil. La prueba es el Congreso y el Senado. El señor Temer está involucrado, el presidente de la Cámara, me parece, o del Senado, que inclusive se vio obligado, creo que, a renunciar, y prácticamente todos los senadores están envueltos de diferentes bancadas en hechos de corrupción y que están siendo juzgados por lo demás, ¿ya? Y eso yo creo que hace que se distorsionen mucho las cosas en términos políticos y sociales, porque ¿a qué llevan? A que la gente, impulsados o canalizados por los medios en función de sus intereses, generan esta reacción, a lo que se suma, que es fundamental, el hecho de este deterioro de la economía en el Brasil, que ahora que han habido incrementos muy importantes, que ya lo hemos dicho aquí, respecto de la salida de la pobreza extrema y del incremento de la clase media en el Brasil, ya de pronto ven alcanzado ese nivel y ya empiezan a perderlo en la medida en que hay una crisis económica. Y ese es el mejor caldo de cultivo para que, alentados por los medios, por la derecha que ha perdido el poder, porque el PT ha estado, ¿cuántos? 12, 13 años en el poder, ¿ya? 12 años. Terminan por salir a la calle en función de esta insatisfacción. Pero, perdón, ¿quieres acotar algo? Sí, quizás hay una arista adicional en lo que está diciendo Francisco. Creo que el Brasil y el gobierno del PT hizo cambios notables en lo social que lo hemos destacado, la reducción de la pobreza, alargamiento de la clase media, las mejores condiciones de vida, en fin. Pero de una u otra manera no se topó al poder. Y esta es otra gran lección de lo que sucede con el golpe de Estado en Brasil. ¿A qué me refiero a eso? No se topó al poder mediático. Hay un excelente artículo de Emir Sader, me acuerdo, cuando empieza el proceso de destitución de Dilma, que menciona justamente esto. Estaba sentenciada. Además de que estaba sentenciada, no se había tocado las estructuras de poder.
y tampoco cuando uno analiza la distribución primaria del ingreso, que es otro elemento muy distinto a la reducción de pobreza, porque eso nos lleva a condiciones estructurales y a distancias sociales. La distribución primaria del ingreso, que es cómo se distribuyen los efectos de la producción entre las ganancias del capital y los trabajadores, prácticamente se mantuvo inalterado en los años del PT. Y esto lleva a una gran conclusión. No basta tener un programa antineoliberal. Yo creo que, en mi opinión, hay que tener un programa netamente anticapitalista, que es una cosa distinta. Esto se crea también, y esto está en el entorno actual. Una vez ya destituida Dilma, hay un ambiente de ingobernabilidad tremendo, porque hay gente en la calle también. No sé si tenemos las declaraciones de Felipe Urbano, les pregunto. Sí, a ver, veamos lo que opina Felipe Urbano y también Fernando Buenabad, para poder regresar y analizar estas declaraciones. Por favor. Es probable que haya un cálculo electoral detrás de la sanción al PT, ¿sí? Pero no creo que ese sea el principal objetivo, ¿no es cierto? Porque algunos de los partidos que se han unido al enjuiciamiento a la presidenta fueron socios, aliados del Partido de los Trabajadores durante 12 años, ¿sí? Y socios leales del partido durante 12 años. Incluso el actual presidente designado del Brasil fue vicepresidente del anterior gobierno de Dilma Rousseff, nuevamente candidato a la vicepresidencia, lo cual quiere decir que hubo un periodo muy largo en el cual esa alianza funcionó bien. Y si funcionó bien, significaba que había todavía una confianza y una credibilidad en el Partido de los Trabajadores, en sus cuadros, en sus dirigencias, en su capacidad para gobernar. Pero eso fue precisamente lo que se rompió. Entonces, no creo que haya una estrategia para golpear a Lula, ¿no? O que no creo que sea una estrategia exclusivamente para golpear a Lula y un eventual retorno suyo al poder, sino para intentar salir de una crisis política, de una crisis de gobernabilidad. Que esta haya sido la mejor salida para que el Brasil encuentre un camino de recuperación frente a la crisis, no estoy seguro. O sea, creo que el juicio político presupone una ruptura de unos pactos políticos fundamentales sobre los cuales puede operar un sistema político. Y en la medida en que no se restablezcan esos acuerdos, esos pactos, el Brasil difícilmente va a poder salir de su crisis. Que queda una sensación de preocupación alrededor de la misma consistencia de los gobiernos democráticos, la precariedad de las legitimidades democráticas, porque esto lo que muestra es una ruptura profunda dentro de la clase política brasileña. Ese yo creo que es el tema de fondo. ¿Sí? ¿Por qué la clase política brasileña llega a un momento tan profundo de ruptura que en el camino decide enjuiciar a la presidenta, ¿no? Por eso yo decía, no es que esto va a dañar la democracia, sino que ya es la expresión de una democracia que ha perdido todos sus acuerdos y sus pactos y entra en este juego muy peligroso, ¿no? Esto es un juego muy peligroso que va a generar inestabilidad. En América Latina estamos viviendo eso, un momento de crisis de los acuerdos democráticos, de disputas alrededor de lo que es la democracia, de una confrontación y un enfrentamiento entre los que se consideran demócratas y los que son acusados de golpistas, ¿sí? La ruptura de los espacios de entendimiento, de los lenguajes de entendimiento, ¿no? El establecimiento de un tipo de relación política que se rige simplemente por la exclusión, por la negación del otro. El caso de Brasil debe ser para todos nosotros un paradigma que hoy por hoy cambia las condiciones políticas de la región, nos sitúa en un nuevo escenario de disputa, nos plantea nuevos retos y por supuesto nos obliga a todos a repudiar y a analizar y a condenar este episodio en Brasil como enemigo claro de la democracia en América Latina y en el mundo. El expresidente uruguayo Pepe Mujica ayer fue muy claro en esto. A Dilma la destituyeron porque no participó de la corrupción,
porque no quiso involucrarse en episodios de corrupción y porque además la denunció una y otra vez. Esos escándalos, armados como fueron armados, en última instancia, en muchos de esos episodios ni siquiera competen al desenvolvimiento del trabajo de una presidente. Competían a manejos administrativos de áreas en las que ella no tenía virtual vinculación. Bueno, ahí hay dos temas. Uno, lo señalado por Felipe Urbano de Lara, a quien agradecemos por su opinión, y también por Fernando Buenabad. Comencemos por lo de Felipe Urbano de Lara, que dice ya no había gobernabilidad en el caso del gobierno de Dilma Rousseff, y más bien esto intentó rescatar el tema de la gobernabilidad. Pero también menciona, dice, se ha perdido todos los acuerdos y pactos, y lo lleva incluso a Latinoamérica. Es que para gobernar se requieren acuerdos para efectos de un principal objetivo, que es la erradicación de la pobreza. Pero ¿el ambiente de gobernabilidad lo mantiene el presidente Temer, Francisco? No, de ninguna manera. Yo ahí, bueno, hay buena parte de la exposición o presentación hecha por Felipe Urbano, coincido, pero hay muchas de sus afirmaciones en las cuales no. Por ejemplo, decir que esta ha sido una forma de salir de una crisis. No, yo creo que todo lo contrario. Es una forma de profundizar esa crisis. Y la prueba es las calles, es el respaldo que tiene el PT y la señora Rousseff. En fin, yo creo que es por el contrario una forma de agudizar aún más la crisis, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Ahí es donde tiene que verse la serenidad y la seriedad de los políticos brasileños, porque hay, no quisiera entrar en porcentajes, pero hay un elevadísimo nivel de, lo que yo mencionaba, de corrupción en los líderes o en las élites políticas del Brasil. Sin importar ideologías. Sí, al margen de las ideologías, y es cuestión de ir y ver la lista de todos los diputados y los senadores que están involucrados en casos de corrupción. Es una cosa que es sorprendente. Y ahí sí yo creo que la institucionalidad se deterioró enormemente en el Brasil. Y ese es, como yo decía de alguna manera, el tema de la corrupción es probablemente el gatillo, con todo el poderío económico que Brasil adquirió en ese momento, y lo que tú decías, lo de las altas y bajas, en un momento de alza, pues hizo que ese dinero busque destinos no muy santos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene esta situación que se refleja en una crisis política y que con la salida de la señora Rousseff, en la forma en que se ha hecho, lo que va es, por el contrario, a agudizarla. Pero lo que tú me estás diciendo, y déjame plantearle el tema, entonces a Fander me genera otro signo de interrogación. Entonces aquí estamos, a ver, primero, dividamos el tema de qué es lo que genera la ingobernabilidad, si la generan las calles o la genera realmente el Senado con los pocos votos frente a la gran votación que tuvo Dilma Rousseff. Y por otro lado, ¿qué están representando? Están representando un pequeño grupo de intereses frente a aspiraciones de un pueblo de querer salir de la pobreza. Claro, el problema con ese tipo de análisis que resultan tremendamente atemporales y hasta contradictorios, es decir, pretender que se sale de la crisis con más crisis, digamos, es absolutamente contradictorio. Más bien la salida de golpe institucional lo que va a provocar es justamente un elemento de movilización social y de agudizamiento de contradicciones que estaban presentes en la sociedad brasilera desde mucho tiempo atrás, casi desde el surgimiento de su república. Yo creo que el punto clave aquí es entender al menos dos cosas. Uno, la afectación que implica a los grupos de poder. Yo insisto en este elemento. Parte de los procesos democráticos latinoamericanos deben ser el propiciar justamente romper estas estructuras oligárquicas de poder para favorecer justamente procesos democráticos. En la medida que no se rompan estos monopolios de la palabra, los monopolios productivos, los monopolios que implican la concentración de los medios de producción, es difícil el fortalecimiento de los procesos democráticos. Y una segunda gran lección que me parece que va tanto para los momentos de crisis como para los momentos de auge macroeconómico, porque Brasil se benefició de una renta extraordinaria también del producto del boom de los commodities durante el año 2003 al año 2013. Parte de esta lección debe ser que los procesos de cambio se los debe hacer con la sociedad, enraizados en la sociedad. Y esto implica justamente combatir algunos elementos que señala Francisco. Con la corrupción no solo hay que parecer, hay que actuar. Y hay que actuar con mano dura.
Hay que actuar no solo con buena intención, hay que tener política pública para atacar las raíces de la corrupción, los grupos que lo fomentan, que generalmente son los grupos oligárquicos, y si no basta ver todos los elementos de los Panama Papers que también afectan a Brasil. Hay otra lección, es decir, hay que salir de la economía de los commodities. Y ya pasó un buen tiempo en Latinoamérica como para seguir pensando y prendiéndole vela a los commodities. Pero vamos a otro tema que dice y que menciona Felipe Burbano de Lara, y dice: yo no creo que esto sea una estrategia para evitar que Lula sea candidato. Pero para algunos analistas, la estrategia política de la derecha en Brasil es sacarlo también de escena a Lula, ya que Temer va a terminar su periodo y va a convocar a elecciones. Entonces, el tema es, se genera una victimización del PT y el PT puede resurgir para las próximas elecciones, y lo otro es, ¿Temer se verá obligado a llamar a elecciones anticipadas, Francisco Ifander? No, yo creo ahí nuevamente yo no coincido con Felipe. Yo creo que si bien esa puede ser la intención, creo que el resultado puede ser contrario, en el sentido no de la victimización de Lula, de Lula para que sea candidato, sino que el pueblo comparará esta crisis manejada por un presidente, a mi juicio, anodino, sin respaldo popular, con mucho respaldo de los sectores poderosos en el Brasil, pero no será capaz de atender a la sociedad, a las sociedades, sectores marginados, ya a los cuales el PT, y sobre todo Lula, les dio una enorme atención y les benefició en una forma que ellos lo recuerdan. La prueba es que están en las calles, ¿ya? Porque en otras circunstancias, yo recuerdo, bueno, un poco a la distancia, lo que pasó con Collor, ¿no? Nadie salió a las calles, porque eso fue una cosa realmente patética, la forma en que procedió el presidente Collor, ¿no? El presidente Collor de Mello. Aquí no. Hay manifestaciones en la calle de respaldo a la señora Rousseff, al PT y por supuesto al presidente Lula, que es, vamos a decir, el padre de todo este fenómeno que ha llevado al Brasil, al pueblo brasileño, a una situación de una mejoría económica y social que nunca había visto ese país. Solo una aclaración, porque cuidado, nuestro mutuo amigo Felipe Burbano Lara, que es amigo de todos los tres acá, vaya a creer que aquí nos hemos puesto de acuerdo para criticar o hacer observaciones sobre su declaración. Felipe, tú estuviste invitado también a este pulso político. No, yo he dicho que en algunas de los análisis que él hacía estaba de acuerdo, sino en estos que ha señalado precisamente son en los que no estoy de acuerdo. Bueno, vamos a la misma inquietud de Fander. O sea, sería una ingenuidad creer que esto no tiene un rebote para Lula. Las encuestas dicen que Lula está liderando la intención de voto y evidentemente se lo quiere salpicar a él e incluso sacarle de la contienda electoral del 2018. La segunda, por cierto, está Marina Silva, la ecologista, es decir, más bien hay una opción progresista en este momento en el Brasil. No quería que se me escape un elemento que tú pusiste en la mesa de discusión en este momento, que es el tema de los commodities y el aprovechamiento de una u otra manera de la renta en ese sentido para los países latinoamericanos. Las cifras de crecimiento macroeconómico de América Latina dicen que vamos a tener, este año es un año recesivo y el año siguiente también. Y las economías más afectadas son justamente las economías sudamericanas, es decir, no afecta a todos por igual. Los centroamericanos salen relativamente bien de este proceso de caída de precios de los commodities. Y esto nos lleva a un gran elemento, la necesidad de diversificar y utilizar inteligentemente esa renta en los momentos que América Latina tiene esa prosperidad vía precios. Lo que ha sucedido con las economías, básicamente las economías del Mercosur, y te hablo del caso argentino, te hablo del caso de Brasil, incluso el propio caso de Venezuela, es que no hubo procesos fuertes de diversificación de la especialización. En el auge del boom de los precios, es decir, básicamente desde 2003 hasta el año 2013. Un común denominador que es un error. Había todas las condiciones para hacerlo, y lo que ha pasado en América Latina es que nos hemos reprimarizado más. Cuando uno ve la estructura de comercio latinoamericano, quiere decir que cada vez somos más dependientes de los productos primarios por producto de nuestras exportaciones. Pero hay un elemento agravante, no solo que tenemos un deterioro de las balanzas comerciales tradicionales de precios, sino que cada vez estamos exportando más, cada vez nos obligan, digamos, estas condiciones del mercado internacional adversas, de estas asimetrías de las relaciones políticas e internacionales, a que tengamos que exportar más en volumen, lo cual también tiene un agravante incluso ambiental. Es decir, aquí hay que pensar, digamos, que una estrategia de salida mucho más global
tiene que pasar necesariamente por un cambio del modelo productivo y cambio en las relaciones de poder. Ahora, otro elemento que es importantísimo, digamos, en el análisis que estamos haciendo en este momento, es el rol que de una u otra manera han jugado los organismos internacionales. Y me refiero a los de integración política y a los de integración comercial. Pero vamos quizás ese es un punto... Y a eso voy, es decir, a ver, hemos analizado la parte interna de Brasil, pero ¿cuál va a ser el impacto que va a tener en la región? Es decir, a ver, ¿qué va a pasar con UNASUR? ¿Qué va a pasar con CELAC? El propio caso de la OEA, Carlos. ¿Qué va a pasar? Bueno, claro, el caso de la OEA, pero me refiero a estos dos últimos, porque estos dos últimos fueron creados con bombos y platillos al amparo de una fortaleza de integración regional política y se esperaba que también sea económica y productiva. Y adicionalmente, a ver, el Mercosur ya está teniendo inconvenientes. Esto significa que Mercosur, que ya negociaba en bloque en el pasado, cada uno va a negociar de forma individual y va a ser un retroceso, Francisco. A ver, primero el tema de UNASUR, ¿verdad? El tema de UNASUR, yo creo que si es que el presidente Temer es inteligente, debería asumir, porque yo insisto siempre, en política exterior están los intereses. ¿Y cuál es el interés de Brasil? Al margen de el gobierno que esté... Brasil siempre ha jugado distinto. Ya, ahora, no, Brasil ha sido el motor que llevó a la creación de UNASUR. Lo que le quedó por hacer es asumir el liderazgo del proceso. Pero termina jugando distinto, ¿no? BRICS, no Banco del Sur. No, pero al mismo tiempo Brasil, su concepción de política exterior viene desde hace décadas de que el mundo... o el área fundamental de su política exterior es Sudamérica. Y es por eso que se crea UNASUR. ¿Ya? Inclusive cuando yo fui canciller, constaté cómo en ese momento, que era Fernando Henrique Cardoso presidente, impulsaba la creación de UNASUR. ¿Por qué? Por la dimensión del país, el liderazgo, la capacidad que tiene de manejar una región de solamente 12 países, lo cual es muy importante, sin otros límites que no sean los océanos, Pacífico, y no quiero echar de menos a Panamá, pero Panamá, bueno, también está partida por el canal, pero tiene una identidad geográfica, y en eso Brasil ha sido muy inteligente. Y yo esperaría que el presidente Temer sea lo suficientemente inteligente como para continuar ese liderazgo, porque va en función de los intereses de su país. Que dices continuar el liderazgo, pero el tema es bajo qué visión. No, pero a eso voy. El liderazgo. Sí, pero es que eso es inevitable. Aquí hay, pongo el ejemplo de Chile, ya estuvo la señora Bachelet, estuvo el señor Piñera, nuevamente la señora Bachelet, y Chile integró esta regionalización que yo llamo, que no es integración de UNASUR, y hubo una posición similar de respaldo Démosle a la oportunidad entonces a Fander para que pueda opinar sobre este mismo tema y luego pasamos al tema Mercosur. Yo creo que hay que ver en escala todo lo que implica el golpe de Estado en Brasil. Por un lado, es un debilitamiento de la propia estructura de los BRICS. Recordemos que los BRICS habían logrado fortalecerse creando un banco de inversiones, el banco de inversiones más grande que ya dio su surgimiento el año pasado, que va a mover casi 100.000 millones de dólares en términos de capital. Es decir, ahí hay un primer golpe, una primera afectación a una política o a una geopolítica internacional. ¿Tú eres escéptico en cuanto a la operatividad? No, el banco de los BRICS tenía su operatividad, estaba constituido. Me refiero al avance. Me refiero al Banco de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no tanto al Banco del Sur. No, me refiero a los BRICS. Entonces, en ese sentido, me parece que había una convicción por parte de China, por parte de Rusia, que pusieron dinero por parte de Brasil para fortalecer el espacio integracionista alrededor de los BRICS. Ahí hay un primer golpe. El segundo tema que quizás hay que ir desglosando en el análisis es el triste papel jugado una vez más por la OEA y concretamente por su secretario general, el señor Almagro. Es patético, digamos, el rol de él en términos de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que debería haber una exigencia de las cancillerías, una exigencia radical de las cancillerías, no solo de los gobiernos progresistas, sino de toda América Latina y el Caribe, de buscar algún tipo de reposicionamiento de la OEA que juega un papel aparejado a las lógicas coloniales de los años 50 o los años 60. El otro elemento que me parece que está ahí en discusión es el debilitamiento real que existe en lo que se llama el nuevo regionalismo latinoamericano.
Es decir, en los últimos años se experimenta efectivamente un debilitamiento de las instancias integracionistas, le hace CELAC y le hace concretamente UNASUR. Y creo que es un deber de los latinoamericanos buscar su fortalecimiento. El otro punto quizás son los espacios más ya comerciales, que se expresan en este caso en la visión del Mercosur, que propiciaba, con todas las diferencias que anota bien Francisco, con todas las diferencias internas, pero de una u otra manera estaba propiciando un modelo distinto al modelo de la visión tradicional de los libre comercio. Me quedan 5 minutos, vamos entonces al Mercosur. Mercosur también es la crónica de una muerte anunciada. Aquí cada uno va a ir por su lado, de acuerdos individuales, y esto es un paso previo para apuntar a Alianza del Pacífico. Recordemos que aquí en el Ecuador, desde ciertos sectores políticos ya hablan de la necesidad de entrar a la Alianza del Pacífico. Francisco Fander, yo ahí 5 minutos en total. Muy puntual. Yo creo que el elemento distorsionador fundamental es Venezuela. Y en eso yo creo que ya ni siquiera los conceptos políticos o ideológicos valen. Casi Venezuela podría decirse que es un Estado fallido, ¿ya? A pesar de que ha sido el país que más se ha beneficiado de los commodities por ser el más importante exportador de petróleo, pero yo no sé a dónde más puede llegar Venezuela en estas circunstancias. Yo creo que Venezuela es un Estado fallido y eso, ahí tiene que haber un cambio, esto no se puede sostener. ¿Ya? Hay una crisis humanitaria, eso es definitivo y es al margen de las ideologías, ¿ya? Por un lado. Y este hecho que es el que hasta ahora no se ha resuelto respecto de la presidencia rotatoria, exacto, pro tempore de Venezuela, donde por supuesto la posición, curiosamente, el que más se opone es Paraguay, el país más pequeño, luego Argentina, que tampoco le gusta, y Brasil también. Ya, entonces, por supuesto, eso puede ser una cosa de coyuntura porque es una presidencia pro tempore, ¿ya? Y puede ser que mañana, tomando en cuenta la importancia que tiene para Brasil, Mercosur, para la economía brasileña, Mercosur, no actúe en la forma en que simplemente por una cuestión ideológica pueda funcionar. Porque ahí hay acuerdos muy importantes en términos económicos y sobre todo comerciales con Argentina, sobre todo, que se vendrían abajo. El tema con Venezuela es igual, pero en términos de la importancia del comercio y demás, pero Venezuela yo creo que ya es un Estado fallido, eso no tiene salida, eso no tiene salida. Fander. A ver, yo primero respeto todos los procesos de todos los países y no estoy de acuerdo con ningún tipo de injerencia externa sobre ningún tipo de proceso, en este caso de Venezuela. Yo sé que Francisco no está sugiriendo eso de ninguna manera, pero sí rechazo que la solución venezolana venga dada por un tema de injerencia externa y no sean los propios venezolanos a través de sus instituciones democráticas los que resuelvan una salida, si así lo deciden, como lo han generado en las distintas mesas de diálogo. Eso coincido plenamente contigo. Y ya en el otro elemento, digamos, más en el tema comercial y en el rol de Mercosur, yo creo que hay que volver un poco a las esencias de algunos conceptos respecto a lo que implican los tratados de libre comercio. ¿Por qué nos vulneran a nosotros? Porque no es un tema ideológico, como se cree, que estamos en contra del libre mercado, en contra de los mercados. No, los mercados incluso pueden ser instituciones válidas socialmente si se las somete. El problema con los tratados de libre comercio es que generan vulnerabilidades en términos de propiedad intelectual, no someten en términos de compras públicas y por lo tanto lesionan los mecanismos de desarrollo local, lesionan los aspectos productivos y de empleo, tienen un conjunto de afectaciones en materia de servicios y la experiencia, digamos, al menos latinoamericana, ha sido desastrosa en los países que han firmado tratados de libre comercio. Véase el caso concretamente mexicano, donde hay críticas incluso de aquellos que en su momento propiciaron el famoso NAFTA con Estados Unidos y Canadá. Hay un último estudio respecto del impacto sobre Colombia y ya se demuestra que ha sido absolutamente negativo el tratado con Estados Unidos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de este artículo de Alejandro Nadal que dice: a México le va bien con los tratados de libre comercio porque está vendiendo cerveza Corona, y resulta que lo que está haciendo es embotellando y además poniendo el agua gratis y vulnerando su empleo y su economía y su productividad agrícola, que ha perdido totalmente autosustentación. Es decir, no solo que hay un problema de ideología respecto a los tratados de libre comercio, sino de conveniencia para los intereses de nuestras sociedades. Por lo tanto, abrirse, como en este caso lo que va a acontecer hacia tratados de libre comercio en el caso argentino y el caso brasilero, es nuevamente un retroceso social. Pero teniendo los pesos específicos de Argentina y Brasil con estas nuevas visiones de esos dos gobiernos, significaría que podríamos regresar a la disminución
regresar, perdón, a la disminución arancelaria, con lo cual se estaría pues de pronto vulnerando todo aquello que tú estás mencionando. Pero vamos, ya un minuto me queda y vamos a ir a las conclusiones. Solo un tema, Carlos, sí. Que los TLCs no solo son acuerdos arancelarios, no, evidentemente. Pasan por temas de servicios, pasan por tratamiento de inversión, por propiedad intelectual, y justamente ahí están los puntos más álgidos de este tipo de tratados. A ver, estamos viviendo calendarios electorales, hemos vivido en la región, etcétera, etcétera. Se trata de asociar el tema de la corrupción y el tema de estos cambios de visión de modelos de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo en los países donde hay gobiernos progresistas. ¿Podría existir un efecto dominó en Latinoamérica, sobre todo en los países donde existen gobiernos progresistas, por todo lo que ha pasado en Argentina, por lo que está pasando en Venezuela, por qué lo que ha pasado en Brasil? Yo no creo en el efecto dominó. Yo creo en que cada país tiene su propia realidad. El hecho es que paradójicamente, por ejemplo, se diría que Bolivia, por la crisis económica, debería también caerse el señor Evo Morales. Falso. La economía boliviana es muy sana, ha sido muy bien manejada, a diferencia de lo que sucede en Venezuela, y me refería en términos casi catastróficos, ¿no? Pero es así, esa es la realidad. Yo, por ejemplo, creo que en el tema del TLC de Estados Unidos, eventual, de Brasil, eso no se va a dar. El mercado brasileño es suficientemente grande como para entrar en una suerte de alianza comercial con los Estados Unidos. Y yo creo que temer en eso será lo suficientemente inteligente y manejar esto como una política de Estado. Recuérdese que Lula se entendía muy bien con Obama, pero no llegaba al extremo de firmar un convenio de libre comercio, ya, porque sabía bien cómo podía manejar las cosas. La Unión Europea ha parado también el acuerdo comercial con Estados Unidos. Esa es otra cosa. O sea, yo creo que no necesariamente un efecto dominó, porque implica una mecánica, digamos, de movimiento, pero sí creo que hay una realidad. Cambió el ciclo político latinoamericano. Se perdió la alcaldía de Quito, se perdió la alcaldía de Bogotá, se perdieron las legislativas en Venezuela, se perdieron las presidenciales en Argentina, hay un golpe de Estado en Brasil, es decir, cambió el ciclo político. Y eso, desde mi punto de vista, lo que hace es plantearse que hay nuevos retos para el progresismo en la izquierda. Al menos algunos dejo mencionados. El tema de las alianzas. Las alianzas con la derecha siempre implican una traición hacia el progresismo. Segundo, el manejo macroeconómico. El manejo macroeconómico, la eficiencia no puede estar reñida de la distribución. Y el tercero es lograr justamente esa distribución profunda, lo cual implica afectaciones a los grupos de poder, necesariamente en procesos que se quieren consolidar regionalmente como progresistas. Gracias, Vander Falconi, gracias, Francisco Carrión. El tiempo se nos ha terminado, por el tema del fútbol hemos tenido que recortarlo, pero bueno, este programa fue grabado antes del juego de Ecuador, de Ecuador con Perú, por tanto no sabemos los resultados y por tanto no opino. Ojalá haya ganado el Ecuador. Un fuerte abrazo, esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico, el próximo martes en Pulso Político. Gracias.